Hoy te cuento la historia de un chico, nacido en un mundo en donde la magia determina tu clase y estatus social, y lamentablemente él nació sin una pizca de poder, provocando que todos lo trataran como basura. Pero a pesar de ello, no planeaba rendirse tan fácil, y gracias a su entrenamiento físico consiguió el poder suficiente para hacer frente incluso a la nobleza, además de postularse a un examen al que solo asistían los guerreros más poderosos de cada continente, con el fin de convertirse en guardianes, personas con habilidades muy por encima de la media. Y aunque al principio todos creían que el chico era solo un perdedor, no sabían que en realidad en su interior se encontraba sellado un poder demoníaco, que poco a poco comenzaba a devorarlo hasta convertirlo en un monstruo. Además, terminó conquistando a varias chicas de la realeza. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Eudemons Quest. La historia comienza presentándonos un mundo regido por la magia y por las habilidades que cada persona era capaz de desarrollar. Y es aquí donde conocemos a nuestro prota, Lian, un plebeyo que había nacido sin una pizca de poder mágico, pero a pesar de ello, a menudo alardeaba con la gente del pueblo, con que él se convertiría en un maestro Eudemons, una especie de guerrero bastante diestro con la magia. Por otra parte nos presentan a Javier, un miembro de la nobleza y el mejor amigo del chico, que no interrumpió para pedirle que lo acompañara a entregar un paquete urgente, y en el camino le comentó que la institución Eudemons estaba por realizar un examen para reclutar a jóvenes prodigios que pudieran llegar a convertirse en guerreros, ya que según los rumores, la reencarnación de un héroe antiguo estaba por aparecer en esa generación. Obviamente el prota estaba feliz por la noticia, ya que ese era su momento de demostrar que no era un inútil, pero su amigo le advirtió que mejor se abstuviera de presentarse al examen, ya que todos los años el 30% de los aspirantes perdían la vida, y él, al no contar ni siquiera con poder mágico, sería muy probable que formara parte de ese porcentaje. Sin embargo, sus advertencias no podrían hacer cambiar de opinión al chico, pero mientras charlaban, notaron que varios tipos atravesaban la ciudad a gran velocidad, y Lian, creyendo que podían tratarse de miembros de un gremio oscuro, fue tras ellos, para según él hacer méritos con la organización de Eudemons. Eso sí, consiguió seguirles el paso gracias a haber entrenado su cuerpo durante los últimos años para tratar de sustituir su falta de maná. Una vez ahí se dio cuenta de que los tipos estaban tras esta chica, y nos explican que en realidad ella era miembro de un gremio oscuro, mientras que los tipos simplemente eran guardias de la ciudad que trataban de atraparla. Pero el prota, sin saber esto, tomó la decisión de hacer frente a los tipos, haciéndoles creer que era un maestro Eudemons de rango alto. Claro, eso solo era una distracción para que la chica tuviera la oportunidad de escapar, pero no esperaba que en lugar de hacer eso, la mujer usó magia avanzada para invocar un demonio de rango alto con el fin de deshacerse de los testigos sin tener que mancharse las manos. Mientras tanto, luego de alejarse un poco del lugar, la chica se reunió con el líder del gremio al que pertenecía, este tipo de aquí, quien le dio la orden de tomar las pruebas de admisión que la organización Eudemons realizaría e ingresar a ellas, ya que según el tipo tenían sospechas de que la reencarnación de un antiguo héroe haría acto de presencia en las dichosas pruebas. Así que querían averiguar de quién se trataba para arrebatarle su poder. Eso sí, para tomar las pruebas, la chica tendría que hacerse pasar por un chico, para de esa manera evitar levantar sospechas. Regresando con el prota, el demonio de antes había conseguido acabar con los guardias sin problemas, y ahora planeaba acabar con él. Aunque justo antes de colgar los tenis, escuchó una extraña voz en su interior, que le ofrecía una pequeña fracción del poder sellado dentro suyo, y gracias a la cual despertó una fracción de poder demoníaco que aumentó su fuerza física a niveles exorbitantes. Eso sí, el chico parecía haberse convertido en una bestia. Eso sí, al parecer no era capaz de controlar tal poder, tanto que tras la pelea perdió el conocimiento. Después de esto, el chico despertó en su habitación tras ser encontrado por su madre adoptiva. Aunque eso no es lo importante. Lo importante es que el día en el que la prueba tomaría lugar, su madre no le permitiría tomarla, ya que según ella era una pérdida de tiempo que alguien sin talento la realizara. Así que lo mejor era que se centrara en su trabajo como de costumbre. Por suerte su amigo lo ayudó a escapar para llegar a tiempo al lugar de la prueba,
pero en el camino se toparon con una espía de antes, quien había adoptado la forma de un chico, y quien quedó impactada al notar que Liam no había perdido la vida luego de enfrentarse con su invocación. Así que para evitar que descubriera su verdadera identidad, usó su magia para sellar la puerta de la instalación y que de esa manera Liam no pudiera tomar la prueba. Lo que no esperaba era que el rubio era amigo de los guardias de la puerta trasera, quienes le permitieron entrar justo antes de la hora límite de llegada. Pero bueno, luego de que todos los aspirantes estuvieran reunidos, la censora del primer examen se presentó ante ellos para explicarles en qué consistía la primera prueba. Por cierto, mientras la chica se presentaba, Javier aprovechó para advertir al prota que tuviera cuidado, ya que en ese año varios prodigios de familias importantes participarían en el examen y cualquiera de ellos podría acabar con su vida. Y bueno, la censora les comentó que para probar la fase 1 tendrían que capturar una bestia mágica de rango 3 en medio del bosque, y solo los primeros 200 en conseguirlo aprobarían. Liam parecía bastante aliviado, ya que según él, gracias a su entrenamiento se le daba bastante bien cazar bestias. Y tras la explicación, de inmediato los aspirantes se adentraron en el bosque. Mientras tanto, Liam trataba de capturar una bestia usando su experiencia, pero debía darse prisa, ya que conforme el tiempo avanzaba, los cupos comenzaban a agotarse. No obstante, algo andaba mal. Sus técnicas habituales no estaban dando resultado, y nos revelan que eso se debía a que la chica de antes puso en él un hechizo que alejaba a cualquier criatura mágica a la que se acercaba, y poco a poco los cupos comenzaban a agotarse. Además, la suerte del chico solo parecía empeorar, ya que luego de un rato se cruzó con una bestia mágica pero de rango 10, cuyo poder estaba muy por encima al del resto, tanto así que le causó heridas bastante serias, aunque tuvo la fortuna de que el hechizo de antes terminó salvando su vida. Eso sí, el chico había sufrido heridas serias por el encuentro. Por suerte, mientras trataba de continuar, se topó con esta chica, Xiao, una aspirante que pertenecía a un clan bastante reconocido, y la cual usó su magia para sanar las heridas del prota, quien al parecer había despertado su interés al someterse a un examen como ese sin contar con poder mágico. Sin embargo, su pequeño acercamiento terminó después de que un compañero de su clan la llamara para continuar con la prueba. Pero bueno, después de separarse, Liam se dio cuenta de que 191 personas habían aprobado, por suerte y de un plan bastante bueno, con el que conseguiría atrapar al tigre de antes, y para ello utilizaría la peste que alejaba a las bestias de él para llevar al tigre justo a donde él lo deseaba. Y al final, gracias a su experiencia como cazador, su estrategia dio resultado. Pero como siempre, no todo podía ser tan bueno, ya que mientras se dirigía a la meta del examen, la espía de antes, al notar que el chico había atrapado a una bestia mágica, usó sus habilidades para hacer pasar al enorme tigre por un simple monstruo de clase 1. Mientras tanto, Liam, sin darse cuenta, luego de ocupar el último cupo del examen, quiso mostrarle su adquisición, sin esperar que todos los aspirantes se burlaron de él, por según ellos, haber atrapado a otra escoria como él. El chico no entendía qué carajos había ocurrido con el tigre, pero afortunadamente, la censora detectó la enorme aura que emanaba esa bestia, notando que alguien había usado magia en él para camuflar su verdadera apariencia. Así que sin dudarlo, terminó probando al chico y dándole la oportunidad de participar en la siguiente fase. Tras esto, los aspirantes fueron llevados hasta una especie de puente colgante, y la censora les explicó que para pasar la segunda parte del examen, tendrían que atravesar dicho puente, y solo los primeros 50 en conseguirlo pasarían. Y apenas terminó la explicación, todos se apresuraron a atravesar la estructura, aunque los únicos que pudieron seguir el paso a la instructora fueron Espía y este chico, un prodigio perteneciente a una de las familias nobles más importantes. No obstante, el resto no tuvo la misma suerte, ya que en medio del puente comenzaron a aparecer una especie de bestias que absorbían el maná de los aspirantes. El prota fue inteligente, y siguiendo los pasos del clan de Xiao, quienes evitaban hacer ruido para no ser atacados, estaba consiguiendo recorrer gran parte de la estructura sin problemas. O bueno, eso hasta toparse con un demonio varios niveles arriba al de los anteriores, y que al parecer no formaba parte de la prueba. De hecho, había sido la espía de antes quien invocó, luego de atravesar la estructura para evitar que Liam aprobara. Demonio que en segundos acabó con la vida de uno de los aspirantes, y aunque varios de ellos trataron de hacerle frente, ninguno tenía el poder suficiente para darle batalla. De hecho, fue capaz de petrificar a la mayoría de participantes que no tenían forma de defenderse. Por suerte, Liam fue protegido por una barrera creada con la magia de Xiao, barrera que lamentablemente no duró demasiado, y la criatura estaba por acabar
acabar con sus vidas. Mientras tanto, Liam entró en una especie de trance al perder el conocimiento y fue atraído por la misma voz del principio a un espacio espiritual donde el ente por fin se presentó ante él en su forma de espíritu para pedirle que retirara el sello que mantenía atada su energía al cuerpo del prota, ya que de esa manera podría prestarle el mismo poder que días atrás, con el cual sería capaz de acabar con el demonio antes de que acabara con su vida. Liam estaba tentado por la propuesta, ya que siempre había soñado con un poder como ese, pero no era tonto. Sabía que por alguna razón esa presencia se encontraba sellada y estaba seguro que liberarlo podría traer consecuencias. Por eso mismo no sabía si hacerlo o no, aunque al final no tuvo más alternativa que acceder al ver cómo el demonio estaba por devorarlos tanto a él como a la chica. Tras aceptar, el chico despertó un poder demoníaco abrumador que prácticamente estaba controlando su cuerpo. La diferencia era tanta que en segundos consiguió deshacerse del demonio. Eso sí, según el espíritu, el cuerpo del prota aún era demasiado débil para soportar un poder como el suyo, así que para fortalecerlo un poco, el ente absorbió el núcleo del demonio para fortalecer su cuerpo, que incluso tenía varios huesos rotos. Por cierto, si se preguntan de dónde viene ese poder, pues al parecer ese ente era un rey dragón que había atormentado al mundo hace varios años y al que cientos de hechiceros no pudieron enfrentar. Así que el héroe que todos mencionaban en las leyendas consiguió sellarlo en el cuerpo del prota, ya que esa era la única manera de detenerlo. Pero ahora ese sello se había debilitado, al grado de que el demonio, sediento de energía, comenzó a absorber la energía de Xiang, quien no entendía qué carajos ocurría. Y por más que el prota trataba de deshacerse de su control, eso no estaba dando resultado. Por suerte, antes de que acabara con su vida, en el lugar se hizo presente el director de la institución, quien logró dejarlo inconsciente, ya que al parecer él fue la persona que selló el demonio en su interior. Además, usó un hechizo para borrar los recuerdos de lo ocurrido en ambos chicos, ya que debían mantener a salvo el secreto de su poder. Segundos después, los aspirantes convertidos en roca regresaron a la normalidad, ya que el demonio fue derrotado. Horas más tarde, los chicos fueron transportados por la maestra a un lugar seguro, y una vez el buen Liam recuperó la conciencia, esta última les informó que todas las personas que habían sobrevivido al incidente estaban aprobadas automáticamente para la tercera prueba, ya que el demonio no formaba parte de la evaluación. Por cierto, la tercera prueba tendría lugar dentro de las instalaciones de la Academia Eudemont, las cuales según esta última se encontraban rodeadas por una especie de barrera protectora para impedir que nadie que no fuera admitido en ella pusiera un pie dentro. Recuerden esto porque será importante más adelante. Por cierto, una vez cruzaron el portal que los llevó a la academia, la censora les comentó que en ese lugar se había llevado a cabo la legendaria batalla entre la facción del Rey Dragón y los aliados del héroe hace unos años. Batalla en la que por suerte el héroe, al que ahora todos veneraban, consiguió la victoria. Eso sí, nadie sabía cuál fue el paradero de ambas facciones. Tras esta pequeña charla, la mujer les presentó el que sería su siguiente censor, este tipo de aquí, quien luego de presentarse ante ellos, les dio las llaves de las habitaciones donde podrían quedarse hasta el momento de la prueba. Pero para la mala suerte del chico, fue atacado por la misma chica de antes. Apenas puso un pie en su habitación y terminó quedándose dormido por el fuerte golpe que recibió. Afortunadamente consiguió recuperar la conciencia segundos antes de que la tercera prueba diera comienzo. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el tipo de antes había infiltrado a algunos de sus hombres en la prueba para identificar a quien podía ser la reencarnación del héroe que buscaban, o en el peor de los casos, el rey demonio, cuyo poder los aterraba. Y bueno, una vez todos los aspirantes estuvieron reunidos, el censor les explicó en qué consistía la prueba. A cada aspirante se le otorgaría cierta cantidad de monedas sagradas, pero únicamente aquellos que consiguieran juntar 1000 de ellas, arrebatándoselas al resto, conseguirían aprobar. Dicha prueba tendría una duración de 24 horas. Además, existía una especie de zona segura, donde podrían permanecer 15 minutos cada cierto tiempo, y donde estaba estrictamente prohibido llevar a cabo batallas. De lo contrario, serían descalificados. Con todo esto explicado, las monedas fueron repartidas y para la suerte de Liam, la bolsa que escogió contaba con 2000 monedas. Así que su misión únicamente sería protegerlas, pero eso resultó ser un arma de doble filo, ya que al enterarse la cantidad que poseía,
El resto de participantes fueron tras él. Sin embargo, el tipo no era tonto, así que lanzó varias monedas sobrantes para deshacerse de ellos y así dirigirse a la zona segura. Pero como siempre, no todo podía salir bien, ya que en el camino fue interceptado por varios aspirantes de años anteriores, ya que en esa prueba podían participar las personas que años antes habían fracasado, y estos últimos estaban por acabar con su vida para arrebatarle las monedas. Lo que no esperaban fue que en el momento justo, el chico despertó una especie de habilidad rara que le permitió potenciar sus habilidades físicas, fenómeno que había sido provocado gracias a la absorción del núcleo del demonio de antes, pero a pesar de que su poder era grande, aún no era capaz de controlarlo del todo. Así que los aspirantes recuperaron una ventaja, y para empeorar las cosas, la espía apareció para robar las monedas del chico y evitar que continuara con la prueba, aunque este último no se quedaría de brazos cruzados, por lo que tratando de controlar mejor su poder, luego de liberarse de inmediato fue tras ella, moviéndose a una gran velocidad. Por cierto, en el camino terminó cruzándose con Javier. Paralelamente con esto, nos muestran cómo los infiltrados trataban de encontrar al descendiente del héroe, obligando a los aspirantes a entrar en contacto con una especie de reliquia antigua. Lo malo era que aquellos sin el poder suficiente terminaban colgando los tenis. Y mientras el prota trataba de ponerse al corriente con Javier, notó como el clan de Xiao en ese momento estaba siendo destrozado por los mismos infiltrados. Por suerte, justo antes de que la chica fuera sometida al artefacto, usando una distracción con ayuda de Javier, gracias a sus nuevas habilidades consiguió sacar a la chica de ese lugar. Pero los tipos no se quedaron de brazos cruzados y de inmediato fueron tras ellos. Por su parte, Lian trataba de llegar a la zona segura, pero justo antes de llegar fue sometido por la magia de sangre de uno de ellos. Por suerte, cuando estaban por acabar con sus vidas con varios explosivos, el prota consiguió dominar un porcentaje mayor del mismo poder de antes, evitando así un ataque mortal. Y luego de poner a salvo a sus amigos, inició un combate bastante parejo con los tipos, en el que esta vez las cosas eran muy diferentes. Lamentablemente eso no duró mucho, ya que a pesar de ser muy superior en el 1 contra 1, al encontrarse en desventaja de número, terminó siendo doblegado por ellos. Sin embargo, justo antes de que él y sus amigos fueran eliminados, el chico entró en contacto con el orbe que usaban para localizar a la reencarnación, orbe que terminó llevando su alma a un espacio espiritual similar al del principio, y donde se encontraba sellado un dragón celestial que para su mala suerte estaba por acabar con su vida. No obstante, en el momento justo, el rey dragón hizo acto de presencia, aterrando de inmediato al dragón, ya que al parecer, años atrás esa criatura había estado bajo las órdenes del rey dragón, así que le dijo a su subordinado que si llegase a dañar el cuerpo de su contenedor, lo pagaría muy caro, ya que lo necesitaba si quería tener una oportunidad de regresar a la vida. Además, le ordenó que le prestara su poder al chico, para que así pudiera defenderse y continuar con vida. Por lo que, siguiendo sus órdenes, el dragón adoptó la forma de prendas espirituales para proteger el cuerpo de Lian, y le explicó que le prestaría su poder para potenciar sus habilidades físicas y tratar de estabilizar el poder que había conseguido. Eso sí, únicamente podría utilizar ese poder una vez cada 12 horas, de lo contrario su cuerpo no lo soportaría. Con esto dicho, Lian estaba listo para iniciar el enfrentamiento. No obstante, fueron interrumpidos por el censor, quien reprendió a los infiltrados por atacar a los participantes en medio de la zona segura, ya que al parecer en medio de la batalla, Lian había utilizado sus habilidades a fondo para obligarlos a ingresar a la zona segura. Así que tras esto les indicó a los protas que si habían conseguido las monedas necesarias, lo acompañaran a la salida, ya que el tiempo límite del examen había concluido. Palabras que dejaron frío a Lian, quien al verse envuelto en ese altercado no tuvo tiempo para recolectar las monedas, y por ende, había fracasado. Una vez todos estuvieron en el lugar de reunión, el censor les indicó que el examen de admisión había llegado a su fin, así que los que habían conseguido las monedas se convertirían oficialmente en maestros Eudemon de nivel 1. Por cierto, utilizarían dichas monedas para atravesar una puerta espiritual que les indicaría qué tipo de magia portaban. Claro, si no tenían la cantidad exacta, eso sería imposible. Tras sus palabras, uno tras otro, los aspirantes que consiguieron las monedas comenzaron a someterse a la revisión. El primero fue el prodigio que les mencioné antes, y quien portaba magia de color negro puro, resultado que dejó impactados a todos, ya que ese tipo de magia no era muy común en el continente. Tras esto fue el turno de la espía, que contaba con magia de color verde, seguida por los dos miembros del clan noble, el chico que contaba con magia azul y Xiao con magia de color rosa.
por último fue el turno de Javier, quien a pesar de lo que creíamos, había sido capaz de conseguir las monedas y descubrió que contaba con magia de color amarillo. Por su parte, Liam comenzaba a hacerse la idea de que quizás su sueño era imposible. Pero en ese momento, el dragón celestial indicó que se sometiera a la prueba utilizando 2 monedas que él mismo le dio y que según él equivalían a las 1000 necesarias. El prota no estaba convencido de hacerlo, pero sin nada más que perder se sometió a la revisión y quedó impactado al notar que la puerta se abrió ante él, tal como el dragón se lo había dicho. Y tras someterse a la revisión, descubrió que su tipo de magia era incoloro, un tipo de magia que no se había visto desde hace cientos de años. Pero debido a ello, el resto de aspirantes estaban furiosos, ya que no podían aceptar que un perdedor como él fuera aceptado, y menos aún habiendo recolectado únicamente 2 monedas. Pero en ese momento, la vicerrectora del lugar se presentó para darle la bienvenida a los nuevos reclutas y para decirles a los que estaban inconformes que mejor regresaran a sus casas, ya que la institución no aceptaba escorias como ellos. Por cierto, luego de esto, el líder del gremio oscuro cambió la misión del espía, indicándole que ya no tendría que buscar al descendiente del héroe, sino más bien encargarse de proteger a Liam, ya que gracias a los tipos de antes, descubrieron que dentro de él estaba sellado un poder equivalente al del héroe, el poder del rey dragón. Y bueno, con todo esto aclarado, y luego de que los alumnos se instalaran en la academia, el censor, quien ahora sería su maestro, los llevó hasta una especie de plano espiritual, explicándoles que cada uno de ellos sería llevado a un templo perteneciente al color de su magia, y en el cual obtendrían un arma con la que controlarían mucho mejor sus habilidades. Por su parte, el prota fue llevado a un templo que estaba prácticamente en ruinas, muy distinto al de los otros colores, que contaban con palacios y estructuras muy valiosas. Una vez ahí, los espíritus, a pesar de no poder creer que Liam fuera un maestro, ya que contaba con muy poco poder, decidieron otorgarle su arma. Luego de notar que el chico era bastante interesante, incluso fue capaz de vencerlos en un juego de mesa para obtener el derecho de conseguir un arma. Aunque para su mala fortuna, solo terminó siendo un trozo de madera, mientras que el resto de alumnos obtuvieron armas bastante llamativas, como espadas, dagas o látigos. Pero bueno, una vez los alumnos tuvieron sus armas, el profesor los llevó de vuelta a sus habitaciones, en donde desafortunadamente, los nuevos alumnos recibieron una visita de los tipos de segundo año, quienes usaron su experiencia para arrebatarle sus reliquias sagradas. O bueno, a todos a excepción del prodigio de familia noble y la espía, quienes estaban muy por encima de los tipos, además de Javier, que pagó una fuerte suma para que le permitieran conservarlo. Y por último, el buen Liam, de quien los tipos se terminaron apiadando al darse cuenta de que su arma era una simple tabla. Al día siguiente, el profesor organizó una especie de combate de prueba entre sus estudiantes y este tipo, Shang, el estudiante número 1 de tercer año, con el objetivo de conocer el potencial que cada uno de los nuevos alumnos poseía. Claro, solo podrían participar los chicos que aún tenían consigo sus reliquias. El resto tendrían que esperar varias semanas hasta conseguir una nueva. Los primeros en enfrentarlo fueron el albino y la espía, quienes a pesar de que el tipo se encontraba en un gran nivel, fueron capaces de darle pelea e incluso conectarle un par de golpes. Los siguientes en unirse a la batalla fueron Javier y Liam, que obviamente no estaban a la altura de los otros dos. Pero por suerte, las 12 horas habían transcurrido, así que el prota fue capaz de usar sus habilidades, potenciando su físico y siendo capaz de ponerse a la altura del tipo, que por cierto podía crear brazos artificiales. Pero el prota contaba con un as bajo la manga, ya que el día anterior los espíritus del templo le dieron un arma más, la cual tenía la habilidad de absorber y almacenar todo tipo de objetos, técnica con la cual se deshizo la ropa mística de su oponente, pero eso solo lo hizo enfurecer. Lamentablemente, la batalla fue detenida por el censor antes de que todo se saliera de control. Por otra parte, el tipo de tercer año fue reprendido por miembros de su clan, que estaban furiosos ya que había perdido un objeto bastante valioso, el cual según él se había quedado en el arma del prota, luego de que él absorbiera su chaqueta, así que si no quería que lo eliminaran, debía recuperarlo. Por eso mismo, al día siguiente sus hombres interceptaron a Liam para recuperar el objeto. Este último no sabía de qué carajos le hablaban. Aún así, para salir del problema, retó un duelo 1 versus 1 al tipo,
acordando que en caso de que él ganara, Liam dejaría la escuela. Pero si este último llegase a ganar, el tipo tendría que dejarlo en paz e incluso cederle sus privilegios como alumno de tercer año. Y bueno, tras establecer esto, la batalla dio inicio. Liam no podía hacer más que escapar y esquivar sus ataques, al menos hasta que las 12 horas terminaran. Afortunadamente, justo en el momento adecuado, sus habilidades regresaron, siendo capaz de plantearle cara al tipo, quien quedó impactado al notar como el prota había tenido un incremento de poder tan notorio. Y no solo él, el resto de alumnos que veían la batalla, incluyendo la censora, no podían creer que el perdedor de antes estuviera luchando prácticamente al mismo nivel de un noble. Pero este último no se dio por vencido y aumentó su ráfaga de ataques para causar daño serio a Liam, que por su parte, gracias a que tenía gran parte de su poder liberado, fue capaz de crear una barrera de gran nivel. Eso sí, ese acto sirvió para que el tipo notara que su poder estaba siendo canalizado por medio de su ropa, así que sin pensarlo, usó una distracción para arrebatarle su mejor arma. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que como recordemos, únicamente el prota contaba con el poder para entrar en contacto con el dragón, mientras que los demás recibían daño serio. Y tal como antes, el espíritu dejó inconsciente al tipo, y por ende Liam fue el ganador del enfrentamiento, así que se quedaría con los beneficios del tipo, como su habitación, la cual decidió compartir con sus compañeros de primer año. Y por cierto, la espía quiso compartir cuarto con él para vigilarlo de cerca. Por otra parte, por la noche, Liam se dio cuenta de que efectivamente el artefacto que el tipo buscaba estaba en su inventario. Además, al entrar en contacto con él, el pedazo de madera que tenía en su poder adoptó la forma de una roca similar, y ambas se fusionaron para dar origen a una especie de llave. Aunque mientras trataba de averiguar cuál era su función, notó que su compañero escapaba de la habitación, así que fue tras él para averiguar qué era lo que ocultaba. Por su parte, la chica, debido a que su energía estaba bastante desgastada por mantener la identidad de un hombre, se había dirigido al bosque para intentar recuperarla. Pero mientras lo hacía, luego de recuperar su forma real, fue interrumpida por Liam, quien había conseguido alcanzarla. Pero al hacerlo, su flujo de maná fue interrumpido, provocando que colapsara. El prota, sin saber que ella era el mismo tipo al que perseguía, y luego de reconocer que era la misma chica a quien ayudó hace varios meses, la llevó hasta su habitación para intentar sanarla. Una vez ahí, usó su maná para revisar el estado en el que se encontraba, pero al hacerlo terminó entrelazando su mente con los recuerdos de la chica, descubriendo cómo había tenido una infancia bastante dura. Minutos después, la chica recobró el conocimiento y de inmediato usó sus habilidades para atar a Liam. Pero eso no fue todo. Además de ello, colocó un hechizo en su corazón para que en caso de que revelara información de ella, su vida terminara. Pero bueno, días más tarde se llevó a cabo una prueba entre los alumnos de primer año, en la que de nuevo Liam fue abordado por los tipos que querían recuperar la roca, pero esta vez estaba listo para hacerles frente, o eso era lo que creía, ya que luego de derrotarlos, expulsando una mínima cantidad de su poder, se dio cuenta de que su cuerpo estaba bastante resentido y terminó colapsando. Tras ello, en el lugar se hizo presente este enmascarado, quien luego de que Liam recuperara la conciencia, le explicó que a causa de haber estado usando un poder muy superior al que su cuerpo era capaz de controlar, estaba pagando las consecuencias, y de continuar haciéndolo perdería la vida. Por suerte, según él, existía una solución, la cual era usar la llave que había obtenido para robar uno de los 3 aparatos que mantenían en pie la barrera protectora de la escuela, ya que con uno de ellos podría liberar el potencial que se encontraba sellado en su interior. Esto ya que por culpa del Rey Dragón, los genes místicos de Liam permanecían dormidos. Era por eso que desde niño no era capaz de manipular el maná, cuando en realidad su potencial era enorme. De hecho, por ello fue escogido como el contenedor. Tras esto, el tipo desapareció y el prota fue puesto a salvo por sus compañeros. O bueno, entre comillas a salvo, ya que mientras era escoltado a los dormitorios, fueron interceptados por el líder del clan de tercer año, quien estaba ahí para apoderarse del fragmento que el prota tenía en su poder. Y aunque la chica y Javier intentaron hacerle frente, ninguno estaba a su nivel. Lo peor de todo era que en el estado en el que Liam se encontraba, ni siquiera era capaz de acceder a un porcentaje de su poder. Todo parecía acabado. O eso, hasta que los infiltrados se hicieron presentes y estaban ahí para mantener a salvo a Liam. Así que pusieron contra las cuerdas al hijo de fruta para que los protas pudieran escapar, aunque en realidad tenían otras intenciones con el tipo,
proponiéndole unirse a sus filas. Y bueno, después de lo ocurrido, Liam continuó asistiendo a los entrenamientos como de costumbre y decidió no prestarle atención a lo ocurrido. Lamentablemente, eso no sería posible, ya que cuando intentaba manipular su energía como regularmente lo hacía, su cuerpo continuaba desgastándose de manera severa. Lo peor de todo era que muy pronto se llevaría a cabo un examen para saber qué alumnos eran dignos de continuar y quiénes serían expulsados. Su profesor le aconsejó que mejor se retirara y regresara al año entrante, ya que de continuar de esa forma sus días estaban contados. Y no fue el único en decírselo. El dragón en su ropa le advirtió que si la gravedad de los daños en su cuerpo continuaba avanzando, no podría ayudarlo. Liam, que no podía permitir que su sueño se apagara, recordó las palabras del enmascarado y luego de un tiempo analizando su propuesta, decidió reunirse con él para aceptar. Una vez con esto hecho, el enmascarado usó la llave que el prota tenía en su poder para abrir la puerta al santuario de la barrera. Varios guardias trataron de detenerlos, pero él se encargó de ellos para que Liam pudiera ir por el artefacto que necesitaba. Una vez dentro, y luego de un rato explorando, por fin dio con el artefacto, con el que apenas entró en contacto comenzó a emanar un brillo intenso. Minutos después, todo el poder con el que Liam había nacido y que había sido sellado en su interior se liberó. En otras palabras, ahora el chico estaba rotísimo. No obstante, una vez salió del lugar, no pudo encontrar al enmascarado de antes, aunque no quiso prestarle atención, ya que debía apresurarse si quería llegar a tiempo al examen, que en ese momento se estaba llevando a cabo, y el cual consistía en una batalla 1 a 1 entre los alumnos de primer año. De hecho, varios de sus compañeros habían conseguido probar, incluyendo a Javier, que derrotó al compañero de Xiao. Por suerte, Liam llegó en el momento en el que era llamado para someterse a la prueba. Eso sí, su maestro estaba asombrado de que estuviera ahí, a pesar de su estado. Pero vayamos a lo importante. Liam dio inicio a su combate, que tendría lugar contra uno de los más prometedores estudiantes de primer año, conocido por su técnica de espadas. Aún así, el tipo no fue rival para las nuevas habilidades de Liam, con las que en segundos fue capaz de neutralizarlo, dejando a todos los que espectaban impactados con el enorme crecimiento que el perdedor del inicio había tenido. Lamentablemente no tuvo tiempo para celebrar, ya que gracias a lo ocurrido la noche anterior, la barrera se había debilitado, oportunidad que la gente del gremio oscuro no desperdició para invadir la academia, comenzando una masacre entre los alumnos y utilizando a cientos de sus reclutas más poderosos. Por cierto, mientras esto sucedía, Liam perdió el conocimiento, ya que su cuerpo aún no se adaptaba del todo a su nuevo poder. Mientras tanto, los tipos del gremio oscuro cometieron un grave error, ya que no contaban con que en ese lugar se encontraba el director de la institución. Y recordemos, era la misma persona que años atrás había sellado al dragón. Por ende, contaba con un poder enorme, con el que no le tomó trabajo hacer pedazos a su líder. Por cierto, mientras la batalla tenía lugar, la espía se dio cuenta de que únicamente estaba siendo utilizada por su líder, así que tomó la decisión de desertar del gremio. Pero como siempre, las cosas no podían salir tan bien, ya que cuando parecía que el incidente había sido controlado, la vicerrectora atacó por la espalda al héroe, causándole una herida bastante seria, ya que al parecer la tipa era la verdadera líder del gremio, y en ese momento intentaba liberar al demonio dentro de Liam, revelándonos que para ello había controlado el enmascarado para hacer que Liam cayera en su trampa, y así no solo liberar sus poderes, sino también debilitar lo suficiente dicho sello para que el rey dragón tuviera la fuerza necesaria para liberarse. De hecho, ahora mismo ambos estaban teniendo una batalla interna por el control de ese cuerpo, batalla en la que el prota estaba en una seria desventaja, ya que su cuerpo estaba muy debilitado y el dragón estaba utilizando su poder para sumirlo en la oscuridad. Incluso su cuerpo comenzaba a adoptar la forma del dragón. Por su parte, el gremio oscuro usó las habilidades del exalumno de la institución para escapar del lugar, llevándose consigo al prota a un lugar seguro, al menos hasta que el proceso de transformación finalizase y el dragón tomara pleno control de su cuerpo. Mientras tanto, el prota continuaba siendo sometido a un dolor inmenso en medio de su batalla, aunque en lugar de una batalla estaba haciendo una masacre, con el dragón a punto de tomar el control completo. Por cierto, los alumnos y maestros de la escuela siguieron el resto del gremio, así que en las afueras de las ruinas, una batalla a dos bandos estaba teniendo lugar, aunque la ventaja parecía estar a favor del gremio, ya que al estar en su territorio sus habilidades estaban siendo potenciadas. Mientras tanto, la espía consiguió dar con el paradero del cuerpo físico de Liam, y gracias a todo el
tiempo que habían compartido juntos, había comenzado a sentir algo por él. Así que usó su magia para crear una proyección dentro de su mente y ayudarlo en su batalla. Por suerte su aparición fue en el momento justo para evitar que el alma del prota desapareciera. Además, verla en ese lugar despertó la fuerza de voluntad que Liam había perdido, con la que fue capaz de manejar todo el poder que, como recordemos, había despertado y con la cual hizo frente al dragón. Y nos revelan que la verdadera aura de Liam no era incolora, más bien era de color blanco, el tipo de magia más poderoso, ya que, como sabrán, el blanco es la base de todos los colores, así que con ella podía emplear técnicas de todos los elementos. Eso hasta que el tipo jugó una de sus cartas más poderosas, usando su magia para convertir todo su entorno en un espacio que le beneficiara y con el que era capaz de absorber la energía de todos los hechiceros dentro de dicho espacio. Por más ataques que el prota lanzara, solo eran absorbidos por él. Y para colmo, usó la representación astral de la espía para absorber su energía vital por medio de ella, estando cerca de acabar con su vida. Mientras esto sucedía, el prota se dio cuenta de que la chica también era su compañero de clases, quien había estado cuidando la espalda los últimos días. Un dato que lo hizo enfurecer de manera excesiva, haciéndole entrar en una especie de modo berserk, con el que fue capaz de ponerse a la altura del tipo. Además, ya que no podía usar su poder mágico, recordó de dónde provenía y que en un inicio no contaba con habilidades mágicas, simplemente con su fuerza física, llevando el altercado a un enfrentamiento de fuerza pura. Lamentablemente, por más daño que le causaba, el dragón, al encontrarse en ese espacio, podía recuperarse a voluntad. Por suerte, cuando estuvo por ser absorbido, recordó algo importante y comenzó a revelarle los secretos del pasado de la espía, para que de esa manera la maldición en su cuerpo se activara. Y tal como lo planeó, al hacerlo su corazón comenzó a recibir heridas mortales, provocando que su cuerpo comenzara a perder la vida. Un fenómeno que obviamente no solo le afectaba a él, sino también al demonio, así que ambos terminaron colapsando. Los miembros del gremio, al notar que la presencia del rey dragón había comenzado a debilitarse, decidieron escapar para reagruparse y dejar la batalla para otro momento. Mientras tanto, Liam, días después, recobró la conciencia en el hospital, siendo acompañado por la espía, y quien explicó que luego de que el gremio oscuro escapara, los maestros Eudemon salvaron su vida. Además, el sello fue establecido para que el dragón no tuviera la fuerza de escapar. Eso sí, al menos podría usar una pequeña porción de su poder, y la chica le dio las gracias por lo de antes con un beso, ya que había comenzado a sentir algo por él. Por cierto, el gremio oscuro simplemente se reagrupó con su verdadero líder para crear un nuevo plan con el cual liberar al dragón. Lamentablemente, aquí termina la primera parte del anime, pero si les gustaría que trajera la segunda temporada, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 1000 likes. Por cierto, en un par de días sacaré un anime que recién descubrí, pero eso es todo por mi parte. No se olviden de suscribirse y sin más, sayonara. Postdata, este video fue hecho en honor al gran Akira Toriyama.